vuelta. En nuestro informe de hoy abordamos el desempeño inobjetable de la Constitución de 1993 en la economía peruana, que propició una apertura al mercado de libre empresa, a la inversión privada y limitó el rol empresarial, sobre todo del Estado. El resultado fue un crecimiento económico sin precedentes en las décadas posteriores. Sin embargo, aún existen desafíos para mejorar la gestión de recursos y garantizar que todos los peruanos se beneficien de este crecimiento. Las cifras muestran que el modelo económico, respaldado por la Constitución de 1993, ha reducido la pobreza y logrado un crecimiento económico récord al fomentar la actividad empresarial y abrirse a la economía global en los últimos 30 años. Por eso evaluamos los logros económicos que han convertido a Perú en el líder de la región. Es un régimen de economía de mercado, de economía libre, que es lo que ha permitido un crecimiento económico sostenido durante 3 décadas, con una mejora importante de muchísimos indicadores económicos y sociales, entre ellos la reducción de la pobreza. En los últimos 30 años, la economía peruana logró un crecimiento significativo. Entre 1993 y 2019, la economía logró un crecimiento promedio anual de 4,8%. Esto ha hecho que el país se destaque como uno de los más activos económicamente en América Latina. En términos cuantitativos, el PBI del Perú creció de 51.745 millones de dólares en el 2000 a 222.045 millones de dólares en 2018, según datos del Banco Mundial. Muchísimos indicadores, comenzando por el crecimiento económico, que ha sido constante, salvo pequeñas interrupciones, pero ha sido una constante a lo largo de estos 30 años, un crecimiento económico acelerado. Entre 2004 y 2019, la pobreza se redujo de 50% a 20%, principalmente por el impulso del crecimiento económico, aunque esta cifra aumentó a 26% en 2021, a consecuencia de la pandemia, según el Banco Mundial. Una reducción de la pobreza en números redondos del 60%, quizás más, al 20%, con un retroceso luego de la pandemia, pero yo pienso que es una tendencia que se va a retomar. Es esencial que el crecimiento económico beneficie a todos. Sin embargo, esto dependerá de cómo el Estado administre sus recursos y no de la Constitución, opinó el constitucionalista Aníbal Quiroga. Lo que falta es que esa bonanza económica repercuta en agua para todos, salud para todos, educación para todos, mejores policías, mayor seguridad, profesores mejores pagados, escuela para todos. Eso hace falta. Falta que la bonanza económica que tiene el Estado, que es innegable, se traduzca también en un mayor desarrollo social. Eso es una tarea pendiente, pero eso no le corresponde a la Constitución. No es la Constitución la que va a hacer que eso sea así, es la administración del Estado. Los que tienen la sartén por el mango, que es el Poder Ejecutivo, con Constitución o sin Constitución. 2 décadas de bonanza económica y de reducción de la pobreza, pero la pandemia expuso el sistema de salud en nuestro país precario e inoperante. Que el Estado no había tenido la precaución de tener oxígeno y morían ahí asfixiados por el COVID. La gran falla no es que las clínicas privadas cobraran mucho, la gran falla es que el sistema de salud pública, que en teoría es muy grande, no pudiese atender a nadie y que la gente muriese en las calles. Incluso con un congresista murió asfixiado porque no lo quisieron admitir a un hospital. Según el ex canciller Francisco Tudela, no todos los peruanos han experimentado el crecimiento económico debido a problemas en la gestión pública. Todos los 33 millones de peruanos pagan IGB, sin excepción, para mantener un Estado gigantesco, para mantener gobiernos regionales que no son capaces de desarrollar sus regiones y que no tienen capacidad de gasto porque ignoran cómo gastar. Lo que quiere la izquierda es ese Estado gigantesco en el cual ellos pueden colocarse, ellos y sus partidarios, y vivir del presupuesto público. A
pesar de su origen controversial, la Constitución de 1993, que nace después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, se ha mantenido vigente durante más de 3 décadas. Esto ha traído inversiones e impulsado la industria minera y agroindustrial en el país. Y pese a la crisis que se vive, hay indicadores que sobresalen en la región que demuestran solidez de su economía. Hoy el Perú está pasando por una crisis muy dura, en realidad prácticamente 0% de crecimiento, pero es porque se ha dejado crecer de nuevo al Estado, porque hay una maleza regulatoria y a pesar de eso es uno de los países más estables de América Latina, porque lo fundamental, las columnas que sostienen la economía peruana son las de la Constitución del 93. Y por eso tenemos un Banco Central que tiene 60.000 millones de dólares de reservas internacionales y puede manejar el sistema monetario nacional. Por ejemplo, algo que no se dice, con esta Constitución fue vacado Fujimori, juzgado Fujimori y sentenciado Fujimori, legítimamente. Entonces, es una Constitución que ha demostrado durante más de 20 años su eficiencia, ¿no? Yo diría que es una Constitución eficaz. El Estado en la actualidad no puede realizar actividades empresariales sin autorización legal, ya que su papel es subsidiario. Sin embargo, ejemplos actuales como Petroperú y Sedapal muestran que no funcionan eficazmente como empresario. Hoy día el Estado no puede hacer actividad privada salvo que esté autorizado por ley de la República, ¿no? Porque tiene un rol subsidiario. Entonces el Estado no es un buen empresario. Le puedo citar 2 ejemplos de la vida actual que no funcionan. Petroperú, que está quebrada, y Sedapal, que vamos a enfrentar este fin de semana una sequía porque no funciona bien. Fueron las 2 empresas que quedaron sin privatizarse. En lugar de cambiar la Constitución, el economista Iván Alonso propone realizar modificaciones en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para un mejor equilibrio de poderes. Creo que en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo debería haber algunos cambios para que no estemos bajo la permanente amenaza de que el gobierno cierre el Congreso o de que el Congreso destituya al presidente. Se podría hacer algunas modificaciones para que ambas partes asuman con mayor responsabilidad el rol que tienen. Desde 1993, la Constitución de Perú ha sido ajustada en respuesta a los cambios sociales y políticos, con 10 cambios de presidente y crisis. Aunque algunos proponen una nueva Constitución, expertos creen que no es la solución, ya que la Constitución actual ha impulsado la inversión y convertido a Perú en un líder económico en América Latina. El Perú había vivido un régimen proteccionista en realidad desde el principio de los años 60. En que muchas de estas políticas fueron adoptadas y se agudizó con la dictadura militar. El Perú estaba quebrado por el socialismo. El Perú había quebrado por el socialismo. Los que redactamos la Constitución del 93, la redactamos a la luz de la experiencia histórica peruana. Es una Constitución 100% peruana, que tomó en cuenta los enormes sufrimientos que la miseria que el socialismo había ocasionado. Entre los desafíos pendientes incluyen modernizar el Estado para ser más eficiente y agilizar proyectos de obras públicas urgentes, como la preparación ante el Niño Costero, soluciones que según los especialistas deben encontrarse dentro del marco de la Constitución, que ha permitido enfrentar pandemias y crisis económicas globales como las de 2000, 2008 y la reciente guerra Rusia-Ucrania, gracias a su enfoque en la economía de mercado. Para hablar de ese tema ya se encuentra en mi mesa el destacado economista Iván Alonso. Señor Alonso, bienvenido. Buenas noches, Diego. Gracias por la invitación. En términos llanos y sencillos, ¿ha sido exitosa la Constitución del 93? Creo que lo importante son las reformas que se hicieron, muchas de ellas antes de que se cambiara la Constitución y muchas de ellas inclusive antes del golpe de Estado del 5 de abril del 92, aprobadas por el Congreso, que había dado facultades legislativas al gobierno. Se aprobó la creación de las AFP, por ejemplo,
Se aprobó, esto sí, después del golpe de Estado, la ley orgánica del Banco Central, donde está la independencia antes de estar en la Constitución. Así que no es la Constitución per se, sino las reformas que se hicieron, que introdujeron un régimen de economía de mercado que se ha mantenido en estos 30 años. Ok, pero frente a quienes pretenderían no reconocer que ha sido por eso, mucha gente habla de los 200 años, de los periodos, etcétera, etcétera. ¿Ha sido eficaz? ¿Ha tenido éxito? ¿Es atribuible a ello el éxito? El régimen económico de la Constitución del 93 es muy parecido al de la Constitución del 79. Yo diría que hay tres cambios solamente. El principio de subsidiariedad del Estado, que es importante, pero se aplica a medias. Ahí tenemos el caso de Petroperú, ¿no? Con todos sus problemas. Los contratos ley, que ya existían en realidad desde el año 1950 con distintos nombres y nunca realmente estimularon la inversión. O sea, empíricamente es intrascendente. Y la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. Ese sí es un cambio claro, eso no estaba en la Constitución del 79 ni en ninguna ley de la que yo tenga noticia. Pero creo que los regímenes económicos de una y otra constitución son parecidos. Y es en realidad las reformas que se hacen entre una y otra, o sea, a principios de los 90, las que realmente enrumban al país en esta senda de crecimiento sostenido que hemos tenido. Sí, definitivamente el principal es el rol empresarial del Estado, ¿no? Eso sin lugar a dudas no estaba en la de 1979. Sí, bueno, ha sido un freno y el desastre que fueron las empresas públicas propició la privatización. Podríamos habernos quedado con el principio de subsidiariedad y las empresas en manos estatales y otra sería la historia. Fue importante venderlas. Los servicios que fueron privatizados, como la telefonía y la electricidad, tuvieron una expansión muy grande que ha beneficiado a millones de personas. ¿Por qué considera que no se avanzó más en las privatizaciones? Petroperú y Sedapal, por ejemplo. Porque creo que el gobierno de la época nunca estuvo realmente convencido de la necesidad, de la conveniencia. Fue una cosa de momento, pero cuando llegaron los casos espinosos como Petroperú, la refinería de Talara, el gobierno de Fujimori puso freno de mano, ¿no? Y después ya con Toledo se desistió de privatizar las empresas eléctricas, hubo un gran problema en Arequipa y la cosa quedó ahí. Ahora, tengo un par de números que quiero analizar y que reaccione. Resultados, sin ideologías, ciñéndonos netamente a cifras. Del 75 al 93, Perú creció promedio 0.7% con la Constitución evidentemente anterior. De 1994 al 2018, 4.9% de crecimiento promedio, incluyendo la crisis asiática y otras cosas, ¿no? Pero casi 5% promedio bajo el régimen económico de la Constitución del 93. Sí, es correcto. Claro. Entonces, yo creo que es bastante innegable, ¿no?, que con esa Constitución y con ese marco que estableció, el crecimiento se pudo lograr de ese modo. Quiero seguir hablando de esto, pero tengo que ir a la primera tanda comercial.